Hola, hola, bienvenidos al podcast Siluetas Femeninas. Yo soy Carolina Méndez, asesora de imagen, locutora comercial y comunicadora. Esta es la segunda temporada y estoy muy contenta y muy feliz, de ya iniciar otra temporada más al lado de ustedes. Espero que nos acompañen, me escuchen, nos vean y el día de hoy tenemos un tema súper interesante. Porque siempre nos dicen de la higiene dental, de la higiene íntima, etcétera, pero ¿han oído hablar de la higiene mental? De eso vamos a conversar con una experta. Ella es la teacher Adriana Fernández, y la tenemos acá en esta primera temporada, en este primer episodio. Teacher Adri, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Caro? Un placer estar con vos aquí desde el corazón para todas esas mujeres que necesitan no solamente la higiene de su hogar, sino que también de la higiene mental para que tengan familias muy felices, para que tengan personas muy felices a su alrededor y ellas mismas sean personas muy felices. Muchas gracias por acompañarme. Claro. Ella fue teacher de mi hijo, de Luis David, mi hijo, y en una escuela, mi hijo adoraba a la teacher, era su teacher preferida y la mía también. Entonces ella, además de ser educadora, es experta en neurociencia. Contame un poquito de eso. Bueno, por un tema personal, de un episodio que tuve yo en mi vida, que tuve una depresión muy grande, como por 6 años, empecé a estudiar todo lo que tiene que ver con desarrollo humano, coaching, un poco de programación neurolingüística, y entonces empecé como a explorar, ¿verdad? Cómo uno mismo puede regenerar o crear nuevos pensamientos para poder tener una mejor vida. Y entre esta búsqueda me encontré con las neurociencias, que son realmente nuevas, porque estamos hablando de más o menos 1960, donde empiezan a emerger los primeros estudios y los primeros estudios científicos, ¿verdad? La neurociencia lo que hace es estudiar la forma del cerebro y cómo funciona el cerebro, ¿verdad? Cómo funciona bioquímicamente, cómo funciona morfológicamente, con cada parte del cerebro, qué es lo que hace, por qué lo hace y qué tiene que ver con la conducta humana. Entonces, para estudiar esto no se necesita ser médico. Para ser un neurocientífico tienes que ser médico, sí, claro. De hecho, los neurólogos también se pueden pueden tener posgrados en neurociencias. Sin embargo, hay certificaciones que fueron las que yo tomé, que son neurociencias para la educación, porque como nosotros trabajamos con niños y tienen conductas determinadas, es muy importante para nosotros saber a qué se deben esas conductas y de dónde vienen y por qué vienen. Entonces, por eso también, por la parte educativa, empecé a encontrar en la neurociencia un mundo. ¡Qué bonito! O sea, entonces lo aplicas a tu vida como educadora. En mi vida personal y en mi vida como educadora. Me encanta. Claro, porque belleza. La esperanza que hay para decirle a la gente cómo puede realmente llegar a tener sus objetivos y cómo puede llegar a tener lo que quiere de una manera científica, que es lo que a mí más me apasiona, que es probado científicamente, es decirles, ok, este es el camino que usted puede tomar para tomar mejores decisiones o para tener una vida mejor o para tener una higiene mental más Y ahora óptima. que mencionas eso, ¿a qué llamamos higiene mental? Ok, lo que yo llamo higiene mental quiere decir a todas esas acciones que yo voy a realizar para que mis pensamientos sean los más óptimos para mí.
Vieras que ahora que tú me decías que hablábamos de esto antes de grabar, me hace gracia porque hace muchos años yo trabajé con una tía, mi tía Matilde, y vieras que ella siempre mencionaba, ella siempre me decía, ay, Caro, vayámonos para Multiplaza, vamos a hacer higiene mental. Entonces me hacía gracia porque yo decía, ay, higiene mental, a mi tía, decía yo, pero lo recordé porque tiene todo que ver, ¿verdad? Claro. Ella tenía toda la razón cuando me decía eso y a mí se me quedó grabado. Entonces cuando vos me hablaste de eso, yo dije, ay, mira qué lindo, lo que mi tía ya hace muchos años hacía por sentirse mejor y que me inculcó a mí también. El otro día una persona me dice, ¿una persona puede vivir sin neurociencias? Y yo le dije, no. Me dice, ¿pero puede vivir sin saber qué es neurociencias? Sí, claro. Pero si usted se siente triste, tiene todo que ver con neurociencias. Si usted se siente feliz, tiene todo que ver con neurociencias. Si usted se siente frustrado, si usted se siente realmente muy animado, todo tiene que ver con neurociencias. ¿Verdad? Si usted tiene que tomar una decisión difícil, todo tiene que ver con neurociencias. ¿Por qué? Porque el cerebro, y te voy a decir esto que te va a encantar, el cerebro es el único órgano capaz de estudiarse a sí mismo. El cerebro es el único órgano capaz de estudiarse a sí mismo. Necesitas de tu conocimiento que está en tu cerebro para poder estudiarlo. Wow. Cuando yo escuché eso de una doctora, yo dije, por supuesto, el páncreas no lo hace. El páncreas, que tan importante que es, el hígado no lo hace tampoco. Pero el cerebro tiene esa capacidad. Entonces, lo que han descubierto del cerebro es muy poquito todavía. Y lo que usamos todavía es muy poquito. Entonces, toda la vida hemos vivido con actitudes de higiene mental. Sin embargo, como que ahora es una moda. ¿Ok? Sí, porque hay una moda de los coaching esto, coaching aquello, ¿verdad? Y bueno, hay, lo importante es prepararse bien, ¿verdad? Porque también puede ser perjudicial. Yo recuerdo que yo llevé con una psicopedagoga un taller de programación. Ajá. Me ayudó mucho. Yo sí creo en la programación, porque, bueno, en esto hay de todo, ¿verdad? Pero yo sí creo en la programación, porque recuerdo que antes de esa programación, yo siempre he tenido temor de volar en avión, pero antes de la programación, ese temor estaba como en un 100%. Después de la programación, está el temor en un 30%, o sea, siempre me da temor, pero ya lo que se me programó se quitó completamente, porque yo tenía, el temor mío era cuando yo le decía a ella, cuando cierran la puerta del avión, la cerraban porque ya no me da miedo, entonces yo le decía a ella, es que cuando cierran, yo siento que quiero salir y no puedo. Entonces ella me hizo la programación con respecto a eso, así enfocado en que se cerraba la puerta del avión. Y vieras que ya eso se borró por completo de mi mente. Ahora sí sigue el temorcillo porque me da un poquito de claustrofobia y todo el asunto y me da temorcillo el despegue, pero vieras que para mí eso fue como muy efectivo, fue como mágico. O sea, y uno como que no lo entiende. Explicarnos un poquito por qué sucede esto, por qué en mi caso estaba eso en mi mente de que cuando se cierra la puerta del avión y ya ahora está como, ya no existe. Ok, desde la parte de programación, no te lo puedo explicar porque no es mi área, pero desde la parte de neurociencias te puedo hablar de la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad que tenemos para poder formar nuevas estructuras neuronales. Nuevos mapas, como mapas. Digamos que mapas, son en realidad estructuras neuronales, ¿verdad? Donde usted puede hacer nuevas conexiones.
Entre las neuronas. Entre las neuronas, ¿verdad? Entonces, existía el mito de que si usted se golpeaba la cabeza se le morían las neuronas y que no se le volvían a regenerar. En realidad, ya se sabe que eso no pasa. Ya se sabe que las neuronas se regeneran y se sabe que entre ellas se comunican y pueden crear nuevas comunicaciones. Entonces, ahí es... ¿Y por qué? Disculpa, porque a veces entre ellas se dejan de comunicar. Pueden ser por desbalances bioquímicos. Puede ser por falta de mielina, ¿verdad? Y es ahí donde se debe de a veces medicar al paciente. Mira, yo no soy médico, ¿verdad? Entonces, yo preferiría que eso lo diga un experto en medicina. Es probable, ¿verdad? Es que hay cosas que todavía no se tienen como el medicamento mágico, ¿verdad? Hay cosas que están para los síntomas, ¿verdad? De las enfermedades como la depresión, pero no la curan, ¿verdad? Y entonces, ¿tú cómo hiciste con la neurociencia para ayudarte en tu proceso de depresión? ¿Qué fueron los aspectos que tú utilizaste o las herramientas que utilizaste para como ayudarte en esa depresión en la que estabas? Para darte un poquito de contexto, yo entré en esta depresión después de tuve una operación de una histerectomía. Entonces, la histerectomía la tuve a los 27 años. Y yo quería un hijo. Yo moría de ganas por un hijo. Entonces, no solamente me iba a afectar desde el punto de vista que no iba a poder tener el hijo, sino tampoco la pareja, porque, ¿verdad? Para mí, encontrar a alguien que estuviera dispuesto a estar con alguien que no podía tener hijos, realmente iba a ser muy difícil, ¿verdad? Todavía estoy soltera, cualquier cosa, no sé si quieren saber. Por aquello, todavía estoy soltera. Pero ahí dejamos el número. El tema es que todo esto se crea un colapso. Hace poco un médico me dice, es que usted todavía no ha terminado de entender que a usted le quitaron un órgano. Por eso la depresión a usted le sale de vez en cuando. Entonces, durante ese proceso hice 4 años con una psicoanalista. Después empezamos ya con la parte de psiquiatría, después de 4 años, porque ella veía que yo no salía, entonces tuvimos que recurrir a la medicación. Y con la medicación empecé yo a salir un poco adelante. ¿Por qué a ver la luz? Porque entonces yo dije, ok, voy a empezar a hacer ejercicio, voy a empezar a comer mejor, hoy por hoy sabemos que hace 20 años cuando a mí me operaron no sabíamos que el 95% de la serotonina se produce en el intestino. En el intestino. ¿Verdad? Y el 5% en el cerebro. Entonces, si yo empezaba a hacer ejercicios y empezaba a comer mejor, inmediatamente mi serotonina iba a elevarse, ¿verdad? Que en ese momento yo no sabía eso, y ni siquiera se sabía, ni siquiera se hablaba al respecto. Y cuando empezás a tener mejores decisiones, porque tenés un acompañamiento, porque tenés un medicamento que te baja, o más bien que te sube la serotonina, ¿verdad? Entonces uno empieza a sentirse como más relajado y a pensar mejor. Cuando empiezas a pensar mejor, tomas mejores decisiones. Ahí es donde empiezan las neuronas a comunicarse de una mejor manera. Ajá. Y entonces, esas cosas que estás mencionando, que empezaste a comer mejor, empezaste a tener esos hábitos, ¿puedes decir que esas son claves para tener una buena higiene mental? Por supuesto. ¿Cuáles otras nos pueden ayudar? La lectura. Yo recomiendo muchísimo algo que hace poquito empecé a hacer que se llama la pintura de diamantes. ¿Qué es? La pintura de diamantes es una técnica que es una locura porque es súper adictiva. Es ir pegando unos diamantitos chiquititos de acrílico que se van pegando en un lienzo uno por uno
¡Ay, qué bonito! Es precioso, es precioso. Hubieras traído, no, ¿tú tienes de esas pinturas? Sí, claro. Me hubieras traído una para Sí, verla. qué lástima. Sí, sí tengo montones. ¡Qué hermoso! Me encanta. Inclusive mandé a hacer, Ay, lo mandé a personalizar, mandé a hacer una a mi familia, donde estamos todos, y entonces yo pegué una por una las perlitas. Me encanta, porque vieras que a mí me encanta todo lo que es de colores, como los vitrales y todo exacto, eso. Entonces me imagino que queda algo parecido. Ajá, exacto. ¡Ay, qué bonito! Sí. Entonces, eso para mí es una terapia increíble. ¿Y cómo se va pegando? Es que el mismo lienzo tiene goma. Entonces, el lienzo tiene el dibujo, ¿ok? Y vas pegando por patrones de colores. ¡Qué belleza! Así es. Ay, Ari, usted tiene que enseñar eso. Sí, esas son de las técnicas que enseñamos en los talleres, ¿verdad? Para que las personas tengan sus espacios propios. ¿Tú das ¿verdad? talleres sobre esto? Claro, por supuesto. Me encanta. Tenemos un equipo, nos llamamos Elite Coaches, y pronto tenemos uno para el 20 de noviembre. Ajá. Tendremos uno virtual. Somos 3 coaches. Yo me encargo de la parte de la salud mental, otro compañero sobre liderazgo, y tenemos otro compañero buenísimo también en la parte de finanzas, porque la salud financiera, pues evidentemente es parte de todo, ¿verdad? Yo te puedo decir que desde que vienen todos estos estudios de neurociencias, realmente hay una luz muy grande en el camino. Hay una luz muy grande para los adultos neurodivergentes. Hay una luz muy grande para los niños, ¿verdad? También para que tengan muchas más técnicas, muchos más recursos por los cuales poder crear nuevos surcos neuronales para que sus vidas sean mejores y más óptimas, ¿verdad? Y como para mejorar y fortalecer las relaciones, ¿verdad? Sociales, porque también eso es que es todo, ¿verdad? mucho. Influye todo. Si vos estás de mal genio, si estás de mal carácter todo el tiempo, pues eso va a lo que dices, te vuelves la tóxica. Exacto. ¿Verdad? Es que todo tiene que ver, ¿verdad? Si comemos mal, como vos decías. Si dormimos mal, el sueño es algo que en todos los seminarios que yo he llevado de neurociencias, absolutamente en todos, insisten terriblemente en que tenés que dormir. Bien. ¿Cuántas horas? ¿O cuál sería lo una ideal? Buena higiene del sueño? Son 8 horas al día y ojalá por lo menos 20 minutos, no más que eso, en la tarde o a mediodía. ¿Una siesta? Ajá. Y eso no le quita a uno como, porque si no, yo hago 20, siesta... Son 20 minutos, o sea, usted se acuesta 20 minutos, cierra los ojitos, ¿verdad? Cronómetro, y a los 20 minutos se levanta. Que es como un apagar y volver a encender. Sí. No te vas a dormir, ¿verdad? Ay, pero yo sí me duermo. Bueno, no me duermo así como en cualquier lado, pero a veces, como a las 2 de la tarde, me da como un sueño. Ajá. Y podría dormirme una hora. Mira, otro de los temas muy importantes con respecto a la salud mental tiene que ver con el área laboral. Y yo hago mucho hincapié en esto porque las personas que tienen algún problema de salud mental en sus trabajos no lo pueden decir. Usted no va a decir en ningún momento el lunes en la mañana, ay, qué pena, es que pasé el fin de semana en psiquiatría, entonces llegué tarde hoy. O sea, ¿cómo te van a ver? El estigma, porque es muy importante hablar sobre higiene mental y que todos entramos en esta onda y todo lo demás. Pero hay una parte en la que a mí me gusta hacer mucho hincapié y es en el ambiente del estigma que se genera cuando usted dice, mire, es que yo tengo esquizofrenia. Es que hay un sesgo ahí. Claro, claro. O cuando usted dice, mire, yo tengo trastorno bipolar.
O cuando usted dice, es que yo soy depresiva, inmediatamente la gente no te ve bien. Y no tenés derechos, ¿verdad? Y por eso es que mucha gente no acude al especialista. Claro, es que vos no vas a decir en el trabajo, es que hoy tengo que ir donde el psiquiatra, ¿verdad? Es que voy donde el médico, pero ¿cuál médico? ¿Pero un médico de qué? ¿Pero qué es lo que tenés? ¿Verdad? Y entonces la persona tiene que empezar a tapar el tamal por un lado y por el otro. Y lamentablemente hay personas que tienen crisis dentro de sus trabajos porque se callan, porque les da miedo tomar la medicación, porque dices que me siento tonto, me siento como dormido, ¿verdad? Porque la medicación tal vez les va a bajar las revoluciones, entonces no se van a sentir igual. Hay un montón de cosas donde la persona que necesita entrar en un proceso más fuerte, digamos, que solo hacer ejercicios o comer bien, tiene que entrar. Y es que terminan siendo etiquetados, no solo los adultos en su trabajo, sino también los niños. Ajá. Los niños que ahora hay tantos trastornos, ¿verdad? Bueno, siempre han habido, la gente dice es que porque ahora todo el mundo es autista o tiene trastorno de déficit atencional o X o Y, pero no es eso, es que ahora se están diagnosticando porque hay más herramientas. Antes había. Bueno, en mi época no había nada. Cuando yo ahora de adulta me doy cuenta que tengo un déficit de atención impresionante, Yo también, ¿verdad? yo también. Y probablemente una que otra cosa ahí de autista también, ¿verdad? Porque el sonido me molesta bastante. Parte de las razones por las cuales yo me independicé de trabajar en centros educativos era precisamente una de esas, ¿verdad? Porque el sonido estridente es algo que me molesta bastante. Entonces, y son cosas que uno tiene que aprender a respetarse a uno mismo también, ¿verdad? Sí, ahora muchos adultos están siendo diagnosticados, porque cuando estuvimos niños, tal vez íbamos a ser muchos diagnosticados con alguno de estos trastornos, pero no habían las herramientas. Entonces, ¿pero qué pasa? A como pudimos, salimos adelante, Claro. a brincos y a saltos, porque hay muchos ahora, ustedes tal vez que nos escuchan y nos ven, tal vez alguno de ustedes dice, sí, a mí me acaban de diagnosticar un déficit atencional, un Asperger. Por ejemplo, ayer conversaba con un asesorado mío, soy asesora de imagen, entonces asesoro a personas, empresas y demás. Entonces me comentaba que él ahora, grande, se dio cuenta que tenía Asperger, que le molestaba ciertas comidas y ciertas cosas, y yo decía, mira, yo también, yo soy súper picky para comer, pero ¿qué pasa con los niños ahora que son diagnosticados? Entonces en muchas instituciones y muchas personas los etiquetan, ya son etiquetados y los hacen a un lado tal vez, entonces es muy difícil manejar todo esto, pero también los adultos, y como vos decías, llega al trabajo y dice, no, es que yo tengo déficit atencional, o tengo autismo, o soy Asperger, qué sé yo, ¿de cómo te van a ver? Sí, el Asperger es un término que ya no se utiliza, ya son diferentes niveles de autismo, pero sí que entre nosotros, de nuestra generación, muchas personas siguen diciendo Asperger. Sí, yo no sabía. Sí, hay un segundo tema que es muy importante que me gustaría que tocáramos, claro, que tiene que ver con las personas que son adultos, que no pueden trabajar porque tienen alguna condición de salud mental, porque ¿verdad? La salud mental es muy amplia, ¿verdad? No es solamente estar enojado o frustrado, sino que
hay cosas un poquito más serias. Ujú. Entonces, digamos que una persona que no puede trabajar porque tiene un problema de salud mental, no puede pagar un seguro. Ujú. Si no puedes trabajar y no puedes pagar un seguro, entonces no te puedes medicar. Entonces el sistema no te puede acompañar. Y ¿Verdad? además, los medicamentos, los psicotrópicos y todo este tipo de medicamentos son muy caros. Son sumamente caros. Muy caros. La caja en este momento, por ejemplo, la caja da el clonazepam y la fluoxetina y son medicamentos muy buenos, pero como vos decías, si no tienes seguro, no puede tener esa atención médica. Ese es el tema, o sea, si no puedes trabajar por tu condición mental, entonces, ¿cómo además le das de comer a tu familia? Sí, tal vez esa persona dice, o me compro el medicamento, Te lo digo porque o compro carne, conozco, o compro comida. Claro, lo conozco de primera mano porque tengo muchos amigos que han sufrido esto, que dicen, ¿qué hago? O trabajo, ¿verdad? Porque tengo que mantener a mi familia y tienen que llevar como una doble vida, ¿verdad? La que tienen en el trabajo y la que llegan a tener a la casa. Qué triste. Y entonces mientras indiquemos por lo menos cinco conceptos básicos, así importantes, como para que tener esa higiene mental, para ir cerrando, para que por lo menos la gente que nos ve y nos escucha, bueno, voy a ir empezando a implementar estos cuidados. Ok. Lo primero es hacer un examen de conciencia y darme cuenta que si mis depresiones son cíclicas, o sea, que me van pasando varias veces durante el año, ¿verdad? Porque no es lo mismo que se te murió una persona cercana y entraste en un periodo de luto y entonces tuviste, ¿verdad?, una depresión, ¿cierto? Ok. Pero no quiere decir que esa persona sea depresiva. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que la persona tiene que hacer un examen de conciencia y decir, ¿será que yo necesito de un profesional que de verdad me ayude? Sí, ya cambié la dieta, estoy haciendo ejercicio, mejoré mis relaciones interpersonales, duermo mejor, como mejor, exactamente. Si empecé a dejar a la amiga tóxica, si empecé a buscar nuevos grupos sociales con quienes relacionarme que me den mejores aportes para mi vida, si estoy escuchando personas, no sé, coaches, mentores, ¿verdad?, que me den más desarrollo para mí mismo. Y si ahí yo empiezo a salir, en buena hora, todo perfecto. Pero si la persona se da cuenta que a pesar de todo esto, no sale, entonces debe buscar ayuda profesional. Un profesional. Entonces, con eso vamos a cerrar, porque bueno, se nos hizo cortísimo, Teacher Ari. Súper corto, es que es un tema súper lindo. Es un tema riquísimo, lindísimo, sí. Me encantó, Teacher Ari. ¿Cómo pueden buscarla en redes sociales? Como Ari Spirit Radiant Energy. Perdón, volvélo a decir porque Ari Spirit Radiant Energy. Excelente. Así me encuentran en redes sociales. Decirles que pronto viene un monólogo para las empresas que se va a llamar La Señora de la Higiene Mental. ¡Me encanta! Sí, estamos montando una obra de teatro para llevarla a las empresas. ¡Ay, me encanta! Así que aquí te voy a traer el personaje cuando esté listo. Ay, por favor, Teacher Ari, me encanta, te felicito por todo lo que estás haciendo y te agradezco por estar acá. Espero que no sea la única vez que vengas. Vas a ver que no. Te esperamos en un nuevo episodio. Muchas gracias por estar acá, en la próxima de verdad. temporada. Sí, nos vamos a ver. Por favor. Muchas gracias. Un abrazo, un beso. Igual. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio de la higiene mental. Chao.